Dispara de forma inmediata una automatización de Make desde Google Sheets. Vamos a empezar a instalar la extensión de Make en Google Sheets. Primero entra a extensiones y selecciona complementos. Luego haz clic en obtener complementos. En la barra de búsqueda escribe Make y selecciona el primer elemento que aparece en la lista. A veces en lugar del icono de Make puede salir el icono de Google Workspace, pero es un bug que tiene la aplicación. Haz clic en instalar y luego en continuar. Aquí aparecerá una ventana para que elijas la cuenta de Google que vas a usar. Selecciona tu cuenta, da clic en continuar, revisa los permisos y presiona permitir. Espera unos segundos a que la extensión se instale y luego da clic en hecho. Con la extensión lista, ahora vamos a configurarla. Ve nuevamente a extensiones, selecciona Make for Google Sheets y haz clic en Settings. Aquí encontrarás un campo donde debes ingresar la URL del webhook que quieres disparar. Luego selecciona la hoja de cálculo donde configuraste los disparadores y define el rango de celdas que activará el webhook. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar la columna B desde la fila 1 hasta la 20. Cada vez que se modifique una celda dentro de ese rango, activará la automatización en Make. Una vez configurado, presiona Save para guardar los cambios. Si todo está correcto, debería salirte un mensaje que dice ajustes guardados satisfactoriamente. Asegúrate de que la cuenta principal de esa ventana de Chrome sea la que configuraste. Si tienes varias cuentas, debe ser la primera para que funcione sin problemas. Ahora viene la magia. Modifica una celda dentro del rango y listo. Las imágenes se generan automáticamente. Estas son algunas de las imágenes que generé. ¿Qué tal quedaron? Esta extensión es súper útil cuando quieras aprobar un flujo dentro de un escenario en Make. Por ejemplo, si quieres que las publicaciones de Instagram se generen automáticamente, pero antes de publicar quieres revisar que todo está bien, esta es la herramienta perfecta. ¿Quieres que haga un video sobre esto? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda seguirme para más tips de inteligencia artificial y de automatizaciones.